¿Y habrá o no finalmente un brote epidémico? Ya vieron que podría evitarse. Ahora vamos a ver si después en la realidad se tienen los mecanismos y contamos con la madurez de la sociedad en general para poder colaborar en ese sentido. La pregunta para todos la hago yo porque Vero lamentablemente sigue enferma, le mandamos un beso si está mirando. Dengue autóctono, ¿crees que se podrá evitar una epidemia? Envía un SMS al 1212 con la palabra boca 1 por la opción sí, boca 2 por la opción no. También pueden enviar comentarios al mail estabocasmia@tele12.com, comunicarse a través de Twitter, @estabocasmia12 o en el Facebook estabocasmia12. Y si quieres que tus comentarios salgan al aire, envía un mensaje de texto con la palabra boca, un espacio y lo mandás al 1212. Vamos a darle la bienvenida a quienes nos acompañan en este primer bloque del programa. Por un lado, el doctor Álvaro Galeana, pediatra, infectólogo, encargado del área infecto-contagioso del Hospital Pereira Rosell, y el doctor Luis Galo, diputado del Frente Amplio, presidente de la Comisión de Salud. Muchas gracias a los dos por estar aquí. A ver, lo primero que me gustaría manejar, porque es en donde a veces no hay un consenso muy claro, es cuáles son los síntomas a los que hay que estar atentos para hacer una consulta, porque estamos ya muy acostumbrados a esa gripecita, ¿no? Que uno se siente mal, que sabemos que es pasajera y que no pasa nada. Bueno, y ahora, cuando te sentís mal, pero además tenés fiebre, y depende, si tenés alta podría ser dengue, si tenés baja y otros síntomas podría ser zika o chikungunya. Entonces, ¿a qué tenemos que estar atentos? Adultos por un lado, pero sobre todo cuando tenés niños a cargo, que al niño le cuesta mucho más expresar sus síntomas o qué es lo que le pasa en realidad. Es que justamente el problema fundamental del dengue, chikungunya, todo este tipo de enfermedades vinculadas con el Aedes aegypti y con estos flavivirus, es que los síntomas que presentan no son siempre iguales y pueden ser desde muy bajos síntomas, muy pocos síntomas, a muchos síntomas. El problema que se genera desde el punto de vista médico es que no es fácil hacer el diagnóstico. Es muy fácil de confundir con una enfermedad gripe, influenza, por ejemplo, porque fiebre, dolores musculares, cefaleas podemos tener en una gripe, pero también podemos tener en un dengue. Entonces, las condiciones epidemiológicas son las que un poco orientan, son una herramienta también. Si sabemos que hay mucha gripe y tenemos un niño o una persona con algún moco y mucha fiebre y cefalea, pensamos que es gripe. Ahora, cuando empieza a surgir el tema de que empiezan a aparecer casos de dengue, entonces epidemiológicamente debemos pensar, porque se precisan hacer exámenes de sangre para que a partir de los síntomas clínicos totalmente inespecíficos, como puede ser fiebre, cefalea, prurito, alguna erupción cutánea, alguna conjuntivitis, llegar a la conclusión que es dengue. Bien, y ahí pregunta para cualquiera de los dos doctores en realidad, ¿qué se necesita? Imagino que tal vez un solo caso autóctono tal vez no sea suficiente. ¿Cuántos casos autóctonos más se necesitan para que de alguna manera se comuniquen todos los actores de la salud, público y privada, para que cuando aparece un paciente por consulta se le indique el examen de sangre a ver si puede ser alguno de los tres? A partir de un caso autóctono implica que hay una transmisión dentro de la ciudad de casos de dengue. Quiere decir que hubo una persona infectada, hubo el mosquito, que es el vector, y picó a una persona y después picó a otra persona y le transmitió la enfermedad. Un caso es alerta de epidemia de dengue. Dos casos autóctonos en un lugar que hasta ese momento no había la enfermedad, ya se debe considerar un brote epidémico de la enfermedad. A partir de este momento quiere decir que las autoridades de salud, que hasta ahora prácticamente dirigieron todas sus baterías a la prevención, ahora las autoridades de salud lo van a decir, se va a dedicar a la atención de los pacientes. Hoy en día lo que de alguna manera está pasando es que pasa la responsabilidad de la prevención a cada uno individualmente en su casa. Yo tengo que preocuparme de que en mi casa no se transmita, y cada uno, yo tengo hijos, tengo nietos, no quiero que mis hijos o mis nietos se enfermen porque yo estoy haciendo algo mal. Las autoridades de salud ahora apuntan sus baterías a los centros de salud, al diagnóstico del laboratorio de la enfermedad y al tratamiento de esos. Yo en el Hospital Pereira Rosell hoy en día estamos encarando la situación en base a orientar a
cómo llegan los pacientes, cómo se trasladan desde la sala de emergencia hasta la sala de internación, si tengo los insumos necesarios para el tratamiento, cómo lo voy a tratar, qué esquemas voy a utilizar el tratamiento. Eso es lo que como médico vamos a hacer ahora. Bien, de todos modos mi pregunta va más allá del Pereira, es más general. Va un niño o llamás a un servicio o lo que fuera, o te acercás a una policlínica porque tenés al nene con conjuntivitis, por ejemplo, ¿no? No infecciosa y no le toman la fiebre. Bueno, a ver, ¿no se supone que fiebre baja y conjuntivitis no infecciosa puede ser un síntoma de Zika? Bueno, ¿cuándo se va a entender en todos los actores de la salud que hay que hacer el examen por las dudas? Bien, como lo manifestaba el doctor, ahora la preocupación que tienen las autoridades de salud pública es coordinar las acciones entre todos los actores. Ah, está, bien, bien. Y en el día de hoy, creo que sí, en la tarde de hoy, ha habido una reunión de coordinación entre todos los directores técnicos de las instituciones públicas y privadas con las autoridades, hoy a las 14, para protocolizar justamente todas estas cosas para que hablemos todos el mismo idioma, porque esto es lo más importante, que la transmisión sea igual. Si un médico dice una cosa y otro médico en otra parte del departamento dice otra, ahí entra la confusión. Me parece que todos tenemos que tener claro ante una situación de un paciente, un niño, un adulto con fiebre, con dolores musculares, con dolores auriculares, digo, con toda la sintomatología que todos sabemos, debemos cómo actuar. Y en ese caso el ministro y las autoridades deben darle garantías a todas las instituciones de que los exámenes que se pidan, porque esto, como bien decía el doctor, es mediante análisis de sangre, uno puede presuponer que tiene la enfermedad, pero no la puede confirmar. Tenemos que tener los laboratorios aceitados para que el diagnóstico sea rápido. Y la bajada de esa información que las autoridades tendrán con los directores técnicos de cada centro hacia los médicos clínicos, los que van a atender y a recibir el paciente, ¿es responsabilidad de cada centro? ¿O hay una responsabilidad mayor de repente en las autoridades o en determinadas coordinaciones? Porque para las autoridades de salud, el director técnico de cada institución es el responsable técnico de la parte técnica justamente, y él es el responsable de bajar la información a los jefes de servicio, en este caso justamente el jefe de servicio de emergencia o de pediatría o de cirugía, digo, todos. Pero la responsabilidad es de la institución de transmitir coordinadamente a todos los jefes de servicio. Bien, sí, doctor. Hay algún detalle que me parece de todos modos que tenemos que redondear. A ver. No todos los casos de dengue o Zika o chikungunya pueden ser diagnosticados. De hecho, no van a ser diagnosticados. De hecho, no podemos promover que cada vez que haya un niño que tenga un poquito de fiebre haya que hacerle los exámenes de sangre porque no existe un sistema de salud que pueda absorber todo eso. Cuando entran al hospital o cuando entran a la mutualista son niños que tienen, en lo particular, que es lo que yo puedo hablar, que son niños que tengan síntomas orientadores más allá de, lo banal, de lo que podemos ver todos los días, porque si no, sí, ahora, igualmente, no existe opción. Igualmente usted plantea la dificultad del tema, es una porque dificultad. lo banal lo ven todos los días también. Ahí está el problema, es que nosotros, el hecho de que haya aparecido un caso diagnosticado como autóctono, seguramente también nos está diciendo que hay muchos casos que pasaron desapercibidos. No todos los se van a diagnosticar. Esto es, digamos, la punta del iceberg que está mostrando que seguramente hay muchos más casos. Por eso que el hecho de que aparezca un caso o dos casos ya nos dice, bueno, seguramente hay muchos, porque hay mucha circulación y seguramente casi asintomática o con muy pocos síntomas, porque ustedes recuerden que la enfermedad Zika, conjuntivitis, fiebre moderada, dolores articulares, eso son sintomáticos 2 de cada 10 personas que se enferman. Los otros 8 pasan desapercibidos. Y esos 2, si tienen fiebre 37,5 y un poco los ojos rojos, seguramente nadie le va a sacar sangre ni le va a buscar el virus Zika. ¿Me explico? Y así sucesivamente. Con el dengue, muchos pasan, son pocos los que presentan síntomas, son menos del 10%, alrededor del 10%. Hay un 80, 90% de pacientes que pasan desapercibidos, de los que tienen síntomas, un pequeño porcentaje son los que pueden progresar a enfermedades más graves. Entonces,
También tenemos que bajar las revoluciones de que no podemos... ¿Puedo hacer un paréntesis ahí? ¿Cómo no? A ver si entendí bien. O sea, que porque el gran temor que uno tiene cuando escucha del Zika, del chikungunya o del dengue, imagino que no viene por el lado de la fiebrecita y algún síntoma febril. Viene por el lado de cuando uno escucha casos que evolucionan a cosas más graves, hasta la muerte en el caso del dengue. Ahora, quiero ver si escuché bien. Las excepciones son las que evolucionan. Pero igualmente, si no tenés ni síntomas y te pasó el dengue por adentro y ni te enteraste, no vas a tener ningún problema posterior, casi con seguridad. Efectivamente. Ahí está, bueno. Hablemos de los problemas posteriores eventuales. El problema y del dengue en concreto, sí. Nuestra población, en realidad, en el Uruguay hubo dengue en los años 1920. Después desapareció el dengue, o sea que nuestra población, de alguna manera podemos decir que no es una población sensibilizada inmunológicamente, o es que haya tenido dengue y tenga anticuerpos. Hace muchos años que no lo hay. El dengue es una enfermedad que cuando ataca por primera vez, golpea, y una vez que tú te infectaste con el dengue, podrás o no tener la enfermedad, será un poquito más fiebre o un poquito menos fiebre, pero habitualmente si no tenés comorbilidades que llamamos los médicos, o sea, otras enfermedades que hagan que tu enfermedad febril sea más grave, seguramente no vas a tener mayores problemas. Pero te curaste y de acá a un tiempo más adelante, si hay otra serotipo, hay 4 serotipos distintos del virus dengue, si hay una invasión de mosquitos que tienen un virus diferente al de la primera vez, cuando ahí te infectes, ahí potencialmente podés hacer un dengue hemorrágico o dengue más grave. De ahí lo del dengue hemorrágico. Implica la combinación de serotipos, no es por uno solo. Después, hay una razón médica y es que hay una respuesta inflamatoria e inmunitaria. Las defensas del propio organismo, cuando se ponen en juego, pueden favorecer que presenten síntomas más graves. Uno no solo se muere o tiene la enfermedad grave por el virus, sino porque tu inmunidad responde en forma muy violenta y allí es que se producen fenómenos hemorragíparos o fenómenos más graves. Entonces, en general, lo que podemos esperar para el Uruguay, puede haber casos graves ahora si se expande más la enfermedad, la epidemia, porque afecte a personas con comorbilidades. Si afecta a un recién nacido, a un lactante, si afecta a una persona de 90 años. De hecho, yo hoy veía en el diario que el primer fallecimiento en Argentina por el dengue ocurre en una persona, ayer o hoy, de 90 años. O sea, en ese tipo de cosas puede ocurrir que sea la primera vez y que por sus comorbilidades, si es un insuficiente renal, si es un insuficiente cardíaco, tiene enfermedades que su fiebre descompensa esa enfermedad, puede andar mal. Si no, en general, uno tiende a pensar que en individuos inmunológicamente normales, competentes, dentro de grupos etarios que responden normal, no va a ser no va a ser mayormente grave, aunque habrá variaciones de acuerdo a cada individuo. Esto no estamos haciendo futurología, es uno lo que ha visto. En los países donde ha habido aparición de dengue, con muchos casos graves y muchos casos mortales, es en general población que ya tenía dengue y lo que modifica, lo que cambia es que aparece un nuevo serotipo del virus del dengue y esa nueva etapa con un nuevo virus es que afecta a más personas, porque yo una vez que me enfermo con el serotipo 3 del dengue, con el serotipo 3 del dengue yo no voy a tener más problemas el resto de mi vida seguramente, pero si mañana cambia, muta y pasa, el que hay ahora es el serotipo 1, cuando yo tengo la enfermedad, ahí puedo hacer una enfermedad grave. No sé si soy claro. Sí, cómo no. ¿Qué tiene que ver con esto? El énfasis se está poniendo ahora por parte de las autoridades en la prevención, lo cual es lógico. Ahora, una vez que se detecta un caso, puede haber eventualmente alguno más y estamos en presencia de un brote. En los últimos años, usted señalaba que Uruguay ya había tenido dengue y países vecinos lo tienen algunos en forma endémica. La ciencia ha desarrollado, digamos, mecanismos, terapias que quizás no hubiera hace algunos años, en función del desarrollo de la enfermedad, que hagan que si fracasa la prevención, la segunda fase, digamos, del abordaje pueda ser positiva? Lo que se está intentando avanzar es en la prevención con vacunas
Y desde el punto de vista terapéutico... ¿Con la vacuna solamente cuando hay, digamos, hay casos muy extendidos o países No, pero vecinos? si uno pudiera tener una vacuna para los 4 tipos de virus, podrías decir que, bueno, hoy en día tenemos vacuna para el neumococo y los principales serotipos del neumococo hay vacuna y podrás enfermarte con neumococo, pero los principales serotipos tenemos vacuna. Con Para el dengue no hay todavía. no hay vacuna. Y el tratamiento del dengue, la fisiopatología del dengue, o sea, el mecanismo por el cual la enfermedad puede ser grave es complejo. No es solamente matar el virus, es una mezcla de efecto del virus más efecto de la inmunidad respondiendo a la infección por el virus. Entonces, hoy en día el tratamiento es lo que nosotros llamamos fisiopatológico. Si se deshidrata, lo rehidratamos, si le bajan las plaquetas, le subimos las plaquetas, si tiene anemia, le damos glóbulos rojos, todo ese tipo de cosas que son no sintomáticas, sino es el mecanismo que puede descompensar a la persona, pero no tenemos un tratamiento específico, no hay un antibiótico para el virus. Y además qué paradójico, porque como usted decía, lo complejo del proceso, que depende además de tu propio sistema inmunológico. Y contrariamente de lo que uno podría pensar, a mayor defensas, más seguro vas, a veces te juega en contra. O sea que tal vez a una persona con HIV tal vez no sea más vulnerable que otra persona sin, No, por seguramente ejemplo. una persona con HIV es bueno, pues me fui al extremo, más vulnerable. Pero eso es así en muchas enfermedades, tanto virales como bacterianas. En algunas enfermedades bacterianas graves, como puede ser la meningococcemia, lo que a veces tenemos que tratar de hacer nosotros es evitar la respuesta inflamatoria inmune muy exagerada del individuo. Tratar de bajar la respuesta inflamatoria. No tanto tratamos de matar a la bacteria, pero también tratamos de bajar la respuesta inflamatoria porque lo que genera el shock y lo que genera el agravamiento del paciente muchas veces está vinculado con la muy fuerte respuesta inmunitaria del individuo frente a la infección. ¿Cuánto tiempo dura el proceso de alguien que presenta síntomas y necesita compensación, ¿no? Por ejemplo, como usted citaba recién. Uno se infecta hoy en 3, 4, 5 días, hasta una semana, 10 días, se enferma, tiene un episodio de febril con los dolores musculares, que será más o menos dolores musculares, febril, dolor interorbitario, a veces exantema en las piernas, prurito en las piernas. Eso en general dura 4 o 5 días y retrocede. Excepcionalmente tienen una forma bifásica que al 4º o 5º día mejora la fiebre, pero después vuelven a aparecer síntomas y ahí puede aparecer fenómenos hematológicos, falta de plaquetas, más sangrados, ese tipo de cosas. En general, la enfermedad, lo habitual es que dure 4 o 5 días, es el tiempo de viremia, además es el tiempo que tenemos que proteger mucho, que ese individuo enfermo no sea picado por otros mosquitos y que después esos mosquitos se infecten. O sea, acá tenemos que recordar que el mosquito puede estar infectado o puede no estar infectado. Depende del mosquito. El Aedes vive bastantes días, no sé muy bien, pero por lo menos 15 a 20 días debe vivir una Aedes. Me parece que no. No me acuerdo muy bien. No, me parece que dure entre 2 y 7 días. Ah, bueno, puede ser. ¿Y qué capacidad de picar a cuántas personas? La característica del mosquito es que se encuentra en aguas no contaminadas, como la gente piensa, sino en aguas limpias. En agua limpia. Exacto. Es un mosquito domiciliario. Por eso es muy importante la respuesta del equipo médico, por un lado, por todo lo que hablaba el doctor de la parte de sintomatología, pero también la responsabilidad que tenemos nosotros, los ciudadanos, de cuidar justamente el hábitat donde vivimos, porque también es parte, acá si no hay mosquito no hay enfermedad. Entonces tenemos que tratar de erradicar al mosquito y tener todas las precauciones. Y en función de eso y de los cuidados que hay que tener, una cosa que a nosotros nos preocupa mucho es el alto costo que han tenido ahora en estos últimos días los insecticidas, los repelentes, aprovechando la coyuntura. Y me parece bueno... ¿Le consta que subieron de precio en algunos lugares? No, me consta no, subieron de precio entre un 50 y un 60%. Entonces, me parece buena la respuesta, yo lo comentábamos el otro día con el ministro, de tomar algunas medidas con los laboratorios, con los intermediarios, importadores, a los efectos que también, si le pedimos a la población que contribuya en la erradicación del mosquito y que tome las medidas, también la industria colaborar
sin que pierda, no estamos hablando de que pierda, pero colaborar, o por lo menos que en este momento de impacto no aumente los costos como sí se ha constatado que lo ha aumentado. Sí. Igualmente, una cosa es regularizarlo. Exactamente. Una cosa es regularizar los precios, o sea, tener ese control de que no aumenten, de que no se lucre con este problema. Pero además también está la otra realidad, porque la misma solicitud de prevención se le plantea a todos los ciudadanos uruguayos y hay muchos que no tienen tampoco recursos como para estar comprando más repelente que otras oportunidades. Si acá tenemos una epidemia y la cosa va a mayores, seguramente el expendio de repelentes a la gente que menos puede tendrá que ser una gratuito, tarea. Sí, y de repente tenemos que, hasta las instituciones, empezar a recetar repelente como hoy recetamos protector solar, filtro solar. Digo, eso habrá que ir monitoreándolo a medida de cómo transcurre la enfermedad, pero también es... Y las empresas públicas, por ejemplo ANCAP, que fabrica el repelente Explorador, pueden ponerse al servicio de la población. Digo, también. Es alguna parte del rol que podrían llegar a tener. Bien, ¿cómo no? Marta. Usted dijo que acá no había vacuna para los 4 serotipos. ¿En alguna parte del mundo hay vacuna o es...? No. Que yo sepa, en el mundo no hay vacuna. Se está trabajando en vacuna para dengue, pero también tiene sus riesgos. Todo lo que genere una respuesta inmunitaria puede... que la vacuna no genere como si hubieras tenido un dengue y que genere mañana un fenómeno contraproducente. Que cambie un serotipo nuevo, que aparezca un serotipo nuevo, por ejemplo. Es todo un tema. Por ejemplo, con el que hemos escuchado muchas veces, el dengue hemorrágico. Es todo lo mismo. Es todo lo son mismo. evoluciones. Son evoluciones. Momentos distintos de la enfermedad. Habitualmente se habla de fiebre por dengue. Una persona que tiene la fiebre, que tiene el cuadro clínico de los dolores musculares, dura 5 días. En el examen de sangre, en el hemograma, podrá bajar un poco las plaquetas, podrá bajar un poco los glóbulos blancos, una leucopenia que se dice que tiene, y después mejoran. Cuando hablamos fiebre hemorrágica por dengue ya tiene un descenso de plaquetas muy importante y eso se asocia con sangrados mucosos, sangrados cutáneos, sangrados más importantes, y se puede asociar a la forma más grave, que es el síndrome del shock por dengue. Shock por dengue, Shock y es por letal dengue. cuando estamos hablando de El shock por dengue. del individuo chocado desde el punto de vista de mala perfusión, mala circulación, que es un paciente ¿Eso no de se CTI, puede digamos. detener? Sí, con medidas. si se evita antes, si se actúa previamente, se puede, pero Es un paciente de CTI. es un paciente grave. Grave. Estaría bueno también aclarar cosas que ya en el programa las hemos dicho. La semana pasada hicimos un programa entero sobre Zika, dengue, chikungunya, y ayer tuvimos un contacto telefónico, pero por ejemplo los horarios de la hora que pica el mosquito, porque estaba el tema de que pica de día, que pica de noche. Yo creo que todavía existe un poco de confusión en la población sobre esos pequeños detalles. Sí, yo creo que nadie sabe a qué hora pica el mosquito. Tenemos que tener la conciencia de que el mosquito puede picar en cualquier momento y en cualquier hora del día. Se dice que hay 2 picos, que uno es por la mañana y otro es en la tardecita, que podría aumentar la incidencia de picaduras. De la Aedes, porque De la Aedes aegypti estamos hablando. Y la Aedes aegypti tiene otra característica que aprendí, porque obviamente el doctor es infectólogo y especialista en este tema. Digo, yo soy cirujano pediátrico, estoy lejos de la tarea, pero obviamente esto me lleva a estudiar y a informarme. Por ejemplo, el mosquito Aedes aegypti no es el que zumba. Cuando uno se acuesta y ve que el zumbito ese es el Culex. Ese es el Culex, no es... Hay que matarlo igual. Hay que matarlo igual Molesta, molesta. Porque molesta. Son características específicas de cada Y hay mosquito. cosas interesantes que surgieron en el comunicado del Ministerio de Salud Pública, bueno, respecto a las piscinas, ¿no? el tener buen nivel de cloro, ¿no? Como solución en el caso de las piscinas, pero algo que había surgido la vez que hicimos el programa con un televidente, las azoteas que tienen agua, parece que el Ministerio está proveyendo unos pececitos que son los que pueden comer esas Las larvas, ¿puede ser? las eventuales larvas. Sí, obviamente no estoy muy al tanto de eso, pero el tema de las piscinas es un tema que se resuelve. Miren, en el próximo bloque viene la directora de División de Salud de la Intendencia y otros ahí va a poder invitados explicar mejor. Vamos a aprovechar a los médicos que tenemos en este momento. Hay un control biológico de las azoteas inundadas.
existe la posibilidad. Una pregunta que tiene que ver con digamos, las distintas poblaciones, porque sobre todo en el caso del Zika, por ejemplo, se advierte la posibilidad de que una mujer embarazada pueda, digamos, ese mosquito pueda transmitir una enfermedad microcefalia al bebé. En otras franjas etarias, por ejemplo, ¿el riesgo es similar o, digamos, usted señalaba el caso en Argentina de un paciente que murió de 90 años? ¿Eso hace que algunas poblaciones tengan, digamos, más propensión a un problema más serio que otras franjas etarias? Pero por lo que llamamos comorbilidades, o sea, una cosa es una persona joven, bueno, pero que la edad es una comorbilidad para presentar un dengue. No es lo mismo una persona de 40 años con un dengue que una persona de 90 años con un dengue, porque esa fiebre va a generar trastornos metabólicos en ese individuo que es posible que le empeore su insuficiencia cardíaca o le empeore un trastorno renal o ese tipo de cosas. ¿En cuanto a hombre o mujer no influye para nada? No, creo que no. Por ejemplo, una persona de 30 años con insuficiencia renal crónica que se dializa es mucho más propenso que una persona sana de 60 años. O sea, la comorbilidad que habla el doctor es cuando se asocian otras patologías, donde es más vulnerable esa persona a contraer la enfermedad. La Marta. pregunta que yo tenía era la siguiente. Usted dijo que podíamos estar infectados sin habernos dado cuenta, pues estábamos en el porcentaje que pasa desapercibido. Asintomático. Asintomático. Ahora, ¿qué pasa cuando nos picaría una segunda? ¿Cuánto notaríamos en ver los síntomas más fuertes o más riesgosos? Todo es posible. Nosotros, en la medida en que recién ahora surgen como punta del iceberg algunos casos autóctonos, es que hacemos conciencia de que en nuestra población de repente está circulando el virus hace un tiempito o en estos últimos meses, porque cuando ocurren muchos casos, ocurren los casos graves. O sea, los casos graves no ocurren excepcionalmente, pero para que haya una tiene que haber excepción necesitas una masa, exacto. Entonces, bueno, nadie puede tener la certeza. Si tú viajaste a Brasil hace 10 años, te infectaste y con un serotipo y pasó desapercibido, no te diste cuenta y hoy te volvés a infectar, puede ser que ocurra que tengas una enfermedad más grave. Pero tampoco podemos salir a toda la población a buscarle a ver si tienen anticuerpos o no tienen anticuerpos, por si alguna vez se infectaron, por si alguna vez después lo vuelve a picar un mosquito y vuelve a tener una enfermedad. Entonces, y mientras mantengamos el único serotipo acá, 2 veces no vas a tenerlo. En general, cuando hay brotes, en general, tampoco esto es 100%, predomina un serotipo y ese es el que va predominando. Nosotros todavía, que yo sepa, en este país no sabemos ni qué serotipo hay porque están apareciendo los primeros casos, ni siquiera cuál es el origen, si son los que vienen del Paraguay o de Argentina o de Brasil o de Chile. Y no sé tampoco con certeza si en todas estas áreas de Latinoamérica tienen el mismo serotipo o hay diferencias. Entonces, estamos dando los primeros pasos con una enfermedad que no conocemos, que estamos aprendiendo a conocerla. Desde el punto de vista médico estamos aprendiendo a diagnosticarla y aprendiendo a tratarla. Tampoco somos los super especialistas. De alguna manera somos el último país que ha tenido casos. Porque estuvimos libres de dengue durante tantos años. Exactamente, es que no tenemos experiencia. Y nos hemos conectado con gente de otros países, de Paraguay, que han venido a explicarnos su situación epidemia y cómo se han manejado. Por ejemplo, colegas paraguayos han venido en este último año, más de un año ya, en más de una oportunidad, justamente para que nosotros aprendamos el manejo del dengue, particularmente en las puertas de emergencia del Hospital Pere Rosell, que son sitios donde el volumen de niños que se atienden es más importante y donde probablemente, si se expande más, va a haber mayor cantidad de casos. Y a su vez, donde se forman todos los médicos en el Uruguay, que los pediatras se forman allí. ¿Cómo actuar con equilibrio, con sentido común, ocupándose, no siendo indiferente, pero tampoco exagerando las medidas? Ya ves, los Rolling Stones vinieron igual. Sí, sí. ¿No? Han estado en lugares donde hay enfermedades peores. Pero perdón, y nosotros mandamos contingentes soldados a lugares con dengue. O sea, es más, podríamos preguntar eso, porque hoy digamos, ¿habría que seguir haciendo eso? ¿O como una manera tal vez de prevenir la posibilidad del brote epidémico aquí, podríamos bajar un cambio y evitar o no? No,
Yo creo que no. A ver si en el próximo todo el mundo bloque... que puede estar viajando a Brasil a pasear, así que mi gran temor Bueno, pero va a así ser como después se ha de estas semanas de desanimado... vacaciones. Bueno, pero se ha desanimado a los uruguayos, especialmente mujeres embarazadas, a viajar a Brasil. Sí, pero se aconseja no viajar. Tampoco está demostrado científicamente que el Zika provoca microcefalia. Eso hay que decirlo también. Hay distintas... Bueno, ya hay 2 libros, ¿no? Algunos hay 2 libros. Yo creo que más de 2 dicen que libros. sí, Yo creo que hay que- muchos libros. sí. Hay muchos libros. Creo que son cosas nuevas no solo para nosotros, Sino para el mundo. en particular el Zika es para todo el mundo, porque al día de hoy en Brasil diagnóstico claro en sangre de Zika recién ahora se está poniendo en práctica, o sea que tampoco todo el mundo sabe todo de esto. Pero Aprovechemos lo que llama la entonces... atención, Sí, doctora, perdón. Es una cosa, es que es increíble que en el 2016 tengamos el primer caso de dengue autóctono. Porque estamos rodeados de países muy grandes que lo tienen desde hace mucho tiempo y la verdad que el trabajo que hicieron las autoridades con todo, cuando hablamos de la descacharrización y los directores departamentales en cada uno de los departamentos y todo, me parece que sirvió, pero llegó un momento que bueno... Sí, en el sirvió, 2007 pero y me más o acuerdo que menos, fue porque nosotros el nos primero. enteramos ahora y con toda esta información que está saliendo nueva, por ejemplo, que no alcanzaba con tirar el agüita del cacharro, que tenías que limpiar los bordes porque ahí es donde se prendía la larva. O sea, tanto detalle no teníamos. Nos quedamos tranquilos cuando ves algo, la maceta esa que se llenó, dar la vuelta, pero tan así de que había que limpiarlo, no, ahora nos estamos enterando. Pero bueno, bienvenida sea toda la información. Muchísimas gracias, doctores, por habernos acompañado en este primer bloque. Hacemos una primera pausa y ya venimos.